14 de septiembre por la tarde. Bueno, no estoy del todo segura de por dónde empezar. La horrible escena en el aula parece el momento más obvio, pero mis pensamientos se alejan de ella como un pez de una sombra que se cierne sobre el agua. ¿Cómo puede dormir Wendell después de algo así? Se escapa a mi comprensión. Y aún así, lo escucho roncar pacíficamente en la habitación contigua. Supongo que es propio de él invertir más energía en preocuparse por una resaca que por un ataque homicida. Cuando regresé al despacho después de desayunar, Ariadne ya me estaba esperando. Había dado un rodeo hasta el Museo de Driadología y Folclore Etnográfico con la esperanza de tomar prestados unos alfileres para las exposiciones, para clavarlas en el pie rubicundo, que había empezado a sacudirse cada pocos segundos. Los alfileres están hechos de acero y la cabeza a partir de antiguos peniques. Muchas hadas odian tanto el metal como las monedas humanas, y de este modo los alfileres ayudan a mitigar cualquier encantamiento residual impregnado en sus artefactos. Sin embargo, la curadora, una tal doctora Hensley, se limitó a lanzarme una mirada torva y me informó de que había escasez de alfileres. La doctora Hensley y yo no somos amigas. Se ofendió mucho cuando hace poco le pedí prestado un artefacto en particular para Shadow y declaró que el museo no era una biblioteca diseñada para el divertimento frívolo de los académicos. Esto crispó mi paciencia como solo podía hacerlo un insulto a las bibliotecas y después de un debate cortante nos marchamos en malos términos. Supongo que debería considerarme afortunada porque no me echasen del museo bajo una lluvia de trapos de limpieza. ¿Estás bien?, me preguntó mi sobrina cuando entré hecha una furia y con mi buen humor destrozado. Respondí afirmativamente, pero aún así ella se apresuró a traerme té de la sala de profesores, a pesar de que le dije que no hacía falta. Ariadne se parece mucho a mi hermano, de rostro redondo y nariz larga, cubierta de un puñado de pecas, con los rojos ojos avellana de su madre y la tez olivácea. A diferencia de mi hermano, sin embargo, cuya disposición es decididamente taciturna, Ariadne la posee una cantidad de energía agotadora. Esto no sería un problema si no estuviera en medio tan a menudo, ya que se ha designado a sí misma como mi asistente, algo que yo jamás habría buscado ni deseado. ¿No tienen asistentes todos los académicos de tu posición?, me preguntó en una ocasión, y me dedicó una mirada de admiración inocente. Solo pude farfullar una respuesta y deseé que no fuera tan fácil halagarme. La verdad es que no siempre me molesta su presencia. ¿Encontraste los mapas de Spengler? Quise saber cuando regresó e ignoré el té que había traído junto con un plato de mis galletas favoritas. Mi comportamiento áspero no hizo flaquear su buen humor, que parece incansable, y no tardó en ir a buscar su maletín, de donde sacó una carpeta que contenía 2 hojas de pergamino dobladas con cuidado. Gracias, dije a regañadientes. No esperaba que localizase los mapas tan deprisa. Entonces, ¿estaban escondidos en uno de los estantes del sótano? Ella sacudió la cabeza. Los habían trasladado a la biblioteca de historia, a la planta de culturas germánicas. Tuve que hablar con media docena de bibliotecarios, pero en cuanto lo aclaré, no fueron difíciles de localizar. Ah, dije, impresionada para mis adentros. Puede que Ariadne sea la alumna más competente a la que haya enseñado. Esto, sin embargo, resulta irritante a su manera. Si demostrase ser una inepta, tendría una excusa para librarme de ella. ¿Te gusta verlos?, comentó. Literalmente se estaba meciendo de adelante hacia atrás de la emoción, como si fuera una niña con la mitad de su edad, y tuve que contener el impulso de pisarle el pie para refrenarla. Colócalos aquí. Los extendió sobre el escritorio y sujetó los bordes con algunas de mis piedras de hadas. Recorrí el pergamino antiguo con las manos.
No eran los originales, sino copias dibujadas por Klaus Spengler en la década de 1880. Esos originales que después de aquello desaparecieron o los extraviaron en las profundidades de algún archivo universitario, los creó Daniel de Grey hace más de 50 años y los encontraron entre sus pertenencias tras su desaparición en 1861. Cuando toqué los mapas, se me desvió la mirada, como me sucedía demasiado a menudo, hacia el dedo que me faltaba en la mano izquierda. Wendell se había ofrecido a crear un encantamiento tan realista que apenas notaría la diferencia con el anterior, pero le dije que no. No estoy del todo segura de por qué. Supongo que aprecio el recordatorio y la advertencia que me da el espacio vacío. Wendell afirma que es porque lo veo como un souvenir macabro de mi estancia en una corte del país de las hadas, una experiencia que pocos académicos pueden decir que han tenido. Niego esto con vehemencia, a pesar de que una parte de mí todavía se pregunta si puede que él tenga razón. El primer mapa mostraba la vista aérea de un paisaje montañoso. El único asentamiento era un pueblecito marcado como Saint Lizel, situado sobre una meseta elevada entre las cimas. El segundo mapa era una panorámica más cercana del área circundante al pueblo con muchos otros detalles señalados, incluyendo caminos, ríos, lagos y lo que parecían ser accidentes geográficos. Mi alemán está oxidado. Aún no me lo creo, dijo Ariadne, lo cual me hizo dar un respingo. No me había dado cuenta de que se había inclinado tan cerca de mí. Daniel de Grey dibujó esos mapas. Daniel de Grey. Mi boca se curvó. Puede que de Grey no tenga el respeto del corps d'élite de la triadología, pero su carácter irreverente unido al misterio de su desaparición la han convertido en una especie de heroína de las hadas entre las generaciones más jóvenes de académicos. Esto es en parte debido al rumor de que de Grey, cuya inteligencia era notable desde una temprana edad, dirigía un mercado de ensayos ilegal durante sus años de universitaria tan rentable que financió su educación al completo. En una entrevista tras su jubilación, el doctor Marlon Jacobs de Durham admitió haberle pagado a de Grey una suma considerable por un ensayo que se publicó en Driadología Moderna en 1839, la cual solo admite la entrega de un alumno por cuatrimestre, un logro que catapultó su larga carrera. Muchos ven a de Grey como una especie de Robin Hood, dado su origen humilde y su costumbre de cobrar a sus compañeros ricos sumas desorbitadas por su ayuda. Como nadie, además de Jacobs, ha admitido jamás haber participado en dicho engaño, sigue perteneciendo al mundo de las leyendas. La frase hacer un de Grey, que ha llegado a referirse a varias formas de plagio académico, tiene su origen en esta fuente. ¿Descubriremos lo que ocurrió?, continuó Ariadne en búsqueda. Desde luego, es una posibilidad, dije de manera evasiva mientras volvía a doblar los mapas. ¿Cuándo nos vamos? En cuanto Wendell y yo terminemos los preparativos. Antes de que acabe el mes, espero. Shadow emitió un gruñido bajo. Estaba sentado en el umbral con la mirada fija en un punto al otro lado del pasillo, la puerta del despacho de Wendell. Recordé cómo se había apoyado contra las piernas de Wendell durante todo el desayuno, sin moverse ni siquiera para pedir las sobras. Ante eso, varios momentos y pensamientos a medio formar se conectaron en mi mente como los puntos de una constelación y compusieron un patrón inquietante. Ariadne, dije, ¿cuándo te marchaste del pub anoche? Ella compuso una mueca. Tarde, me temo. Me desperté con mucho dolor de cabeza, pero por suerte tengo mis ejercicios matutinos. Eso siempre me hace sentir bien, sin importar cómo haya pasado la noche. Empiezo con una carrera rápida por Tennant's Green. Después hago mis ejercicios de respiración que... ¿Estuviste con Wendell toda la noche? ¿Con el doctor Bentley, quiero decir? La mayor parte. Se quedó pensando.
Aunque nuestra mesa estaba bastante abarrotada, acabé sentada con sus alumnos de posgrado para dejar sitio a los profesores. ¿Y conocías a todos en la reunión? ¿Eran del claustro y estudiantes o también había admiradores de fuera del campus? Bueno, no estoy segura, dijo. La mayoría eran miembros del departamento de Driadología y algunos de los bibliotecarios y profesores de historia del arte amigos del doctor Van Bleby. Pero a medida que avanzaba la tarde aparecieron unos cuantos que no reconocí. ¿Los conocía el doctor Van Bleby? Ella se rió. No estoy segura de que me conociese a mí cerca del final de la noche. La mayoría de nosotros estábamos en ese estado. Fue una fiesta de cumpleaños excelente. Tamborileé los dedos sobre la mesa. Consideré ir a ver a Wendell a su apartamento, pero ¿por qué sería necesario? ¿Para ver cómo estaba? ¿Un rey del país de las hadas? Antes de poder decantarme por una u otra, escuché el sonido de unos pasos por el pasillo, unos pasos muy enérgicos unidos a una respiración igual de enérgica y casi al ruido de un resoplido. Será el jefe de departamento. Te estaba buscando antes. Parece que le rondaba algo por la cabeza. Y unos segundos después, el jefe de departamento irrumpió en mi despacho. El doctor Farris Rose ha ejercido como jefe de departamento durante más de una década como sustituto de Leticia Barrister, a la que un bogle secuestró en las Hébridas. Regresó varias semanas más tarde con una edad cercana a los 90. Tenía 48 años cuando desapareció. Rose es corpulento, con un flequillo frondoso de pelo blanco enmarcando la coronilla calva, y tiene una edad indeterminada, un rasgo común entre los driadólogos, rondando entre los 50 y los 70 y algo. Es conocido por ser un excéntrico incluso en la comunidad académica, e insiste en llevar la ropa del revés todo el tiempo, lo cual, aunque es una manera útil de eludir la atención de las hadas y frustrar sus encantamientos, se ve como un poco torpe cuando se adopta como práctica general. Y lleva cosidas tantas monedas en la tela que cualquier movimiento repentino las hace tintinear. Tiene un entramado de tatuajes que se extienden desde las muñecas hasta Dios sabe dónde. Nunca los he visto expuestos y su terminación es objeto de animadas especulaciones entre los estudiantes y algún miembro del claustro, de los que se dice que son alguna clase de símbolo de protección. El grueso de su investigación es vasta y respetada. Después de todo, es el autor de la teoría de la arenisca, que es la teoría de que el país de las hadas está conformado cultural y físicamente por capas de historias, las cuales Rose divide en dos categorías: externas, en las que entra cualquier relato contado por los mortales, y las hadas de reinos no relacionados, y las domésticas, las historias que las hadas cuentan de sí mismas. Pero tiene pocos amigos y se rumorea que si le concedieron el puesto de jefe de departamento fue solo a regañadientes, ya que no había nadie más de su posición que quisiera el trabajo. Aunque de nuevo, esto no es nada excepcional. Una clara mayoría de driadólogos viven como los gatos, vigilándose y rivalizando entre ellos. De inmediato me quedó claro que, en efecto, Rose tenía algo en mente y que de alguna forma era cosa mía. Pareció que al verme se volvió temporalmente incapaz de hablar y se limitó a dejar caer un libro grande sobre mi escritorio, tirando la bandeja de té al suelo. Ariadne soltó un gritito y se apresuró a recoger las esquirlas. ¿Qué demonios? Comencé. ¿Dónde está? Quiso saber Rose. Tenía la piel pálida enrojecida. Los dos sois uña y carne. No tengo ni idea, dije con frialdad, puesto que, como era de esperar, solo había una persona a la que se podía estar refiriendo. Recordé quién era yo, así como la posición de Rose, y añadí más tranquila: tiene clase en una hora más o menos, puede que lo alcance antes. No importa, me interrumpió. Me di cuenta de que lo que al principio había tomado por un enfado era de hecho una especie de triunfo engreído.
Quizás sea mejor así. Después de todo, tendremos que despedirnos por separado. Me quedé paralizada. Por un instante, el único sonido que me llegaba era de Adriadne recogiendo los trozos de la taza de la bandeja. Plink, plink, plink. ¿Qué? Todavía no, añadió a regañadientes. Tengo que recopilar mis pruebas y presentárselas a los miembros superiores del claustro, aunque pediré que mañana concertemos una reunión de emergencia. No me cabe duda de que estarán de acuerdo con mis conclusiones. Me sentí como si estuviese atrapada en una fuerte corriente que me alejaba cada vez más de la orilla. La peor parte fue que me había quedado en blanco. Todos mis pensamientos y teorías, ordenados minuciosamente, me abandonaban. Soy titular. ¿No podéis? ¿Tan ingenua eres? Dijo con un tono tan cargado de desdén que me dejó congelada en el asiento. Claro que podemos despedirte si tenemos pruebas de mala praxis. Y como he dicho, tengo pruebas. Señaló el libro con la barbilla del cual me había olvidado por completo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una recopilación encuadernada de revistas, Teoría y Práctica de la Driadología, volumen 17, que cubría el año 1908. Me percaté de que había señalado dos artículos escritos por Wendell. Gruñí para mis adentros. Es por la expedición de la Selva Negra. No, dijo él. No he sido capaz de demostrar de manera concluyente que sus observaciones en aquel caso estaban falsificadas. Como la mayoría de los charlatanes de éxito, se le da bien cubrir su rastro. Sin embargo, de vez en cuando tiene un desliz, señaló el índice con el dedo y leyó. Lo que es bueno para el pavo, indicios de cría de animales entre los brownies del hogar en las marcas galesas. En él argumenta que unas simples hadas domésticas son las responsables de alejar a los lobos de las ovejas. Con sus escobas y trapos, debo asumir, he hablado con los granjeros que supuestamente entrevistó. No tienen problemas con lobos porque abatieron a dichos lobos hace décadas. Y este artículo sobre un cúmulo enorme de piedras de hadas que desenterró en las Dolomitas, al cual consideró como indicio de un campo de batalla de las hadas de la corte, pagó a varios peones locales para que colocasen las piedras ahí siguiendo un patrón en particular. La mayoría fueron evasivos sobre el asunto, pero el rumor circula entre los habitantes del pueblo y al final conseguí convencer a uno para que hablase. Cerré el libro de un golpe. Rose siempre me había parecido una figura intimidante, incluso en pequeñas dosis, y me costaba recuperar la voz cuando estaba ahí de pie fulminándome con la mirada. Cuando hablé, mi voz sonó aguda en comparación con el tono sonoro de barítono de Rose, que siempre me pareció diseñado para los estrados y las aulas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mi nombre no se asocia con ninguno de estos artículos. Yo no afirmo nada en cuanto a su autenticidad. Y usted es un idiota si piensa que puede poner en peligro mi carrera basándose en mis amistades. Me dedicó una ligera sonrisa. He revisado su artículo sobre las hadas de Lyotsland, el que ambos presentasteis este año en París con toda esa fanfarria, dijo. Es una sandez. Me quedé boquiabierta, indignada. La furia era un alivio, mucho mejor que el terror helado que me había engullido antes. ¿Una sandez? ¿Cómo se atreve? ¿Que cómo me atrevo? Sus afirmaciones son tan ridículas que me asombra que pensase que podría salirse con la suya. ¿Un niño cambiado que se comporta como un espectro? ¿Un hada tan poderosa que puede hacer que la aurora caiga del cielo? Un completo sinsentido. Si hablase con los habitantes de Grafsvik, le informarían de que no necesito hablar con nadie. Encaja con el patrón general que vemos en Bumblebee. Afirmaciones alocadas, irracionales, sin corroborar por investigaciones anteriores. ¿Intentará que me despidan porque el comportamiento de las hadas le parece irracional? Lo miré de arriba abajo y me pregunté cómo había llegado a respetar a este hombre.
Es por mi enciclopedia, ¿no es así? Se le endureció el rostro. No me gusta lo que estás insinuando, Emily. Solté una risa incrédula. No me gusta que me acusen de falta de la ética profesional. Su reacción había aumentado mis sospechas. He oído rumores de que Rose estaba trabajando en su propia enciclopedia de hadas, un proyecto que supuestamente le había ocupado buena parte de su carrera. No me había comentado nada al respecto antes o después de que se publicase mi libro, pero nuestra relación ya distante se había enfriado todavía más. No deseo insinuar nada inapropiado, dije, así que lo diré sin más. Está resentido conmigo. Le ha dedicado años a su propia enciclopedia, obsesionado con el más mínimo detalle como siempre hace, y ha estado tan cegado por su propia arrogancia como para pensar que alguien pudiera adelantarse. Arruinar mi reputación le beneficiaría, ¿no es así? A menudo me he fijado, señor, de que a pesar de lo mucho que los académicos coincidimos en la falta de moral de las hadas, en muchas ocasiones demostramos que nosotros carecemos de ética. Ya basta. Las palabras sonaron tan frías que no pude evitar sobresaltarme. No tienes ni la menor idea de lo que estás diciendo. En lugar de dedicarle el esfuerzo que requiere hacerse un hombre, has usado el engaño para avanzar en tu carrera y sufrirás las consecuencias. Se dio la vuelta para marcharse. Con bastante dramatismo, pensé, aunque no estaba de humor para sonreír con suficiencia por ello. Estaba mareada. Se detuvo en el umbral. Hoy da clase, ¿verdad? Quizá vaya a verlo. Mis náuseas aumentaron. Los miembros superiores. Wendell arrojó a otra piedra. Cuando se rompió, unos estandartes rutilantes escritos en la lengua de las hadas se desplegaron sobre las paredes del museo. De repente el techo quedó pintado de frescos de hadas holgazaneando junto a manantiales en el bosque, rodeados de una fronda verde. Unos jarrones con flores que me eran desconocidas aparecieron sobre cada superficie junto a botellas de vino en cubos de hielo, y el espacio quedó inundado por el sonido ahogado de los violines, como si proveniese de la sala de al lado. Wendell, grité, nada de esto es útil. Bueno, ¿qué esperabas? La tercera piedra de hadas solo contenía la canción de algún tipo de banda de hadas ruidosa y enérgica, que se mezcló con los violines para formar una cacofonía. La cuarta era la más asombrosa de todas. Un globo aerostático entero salió despedido. Estaba hecho con sedas de una docena de colores llamativos distintos. Se elevó unos cuantos metros del suelo, meciéndose suavemente sobre los expositores. ¿No puedes intuir qué encantamientos guardan las piedras? Pregunté. No, hice un ademán de frustración. Entonces, ¿por qué las sigues rompiendo? Porque me lo has pedido tú, lunática. Lo agarré de la mano y tiré de él para adentrarnos más en el museo, mientras buscaba algo más entre los expositores de cristal, cualquier cosa que pudiera resultarnos útil. Las diáfanas salieron disparadas tras nosotros lanzando dentelladas. Rose aullaba algo desde la esquina donde se había retirado, o gritaba instrucciones inútiles, o rogaba por su vida. No me molesté en escucharlo. Allí, gritó Wendell, y corrió hacia la barquilla de cuero feérica. Trepamos para subir al pecio, lo cual fue tan ridículo como suena, ya que más bien parecíamos niños saltando tras un fuerte hecho de mantas y cojines. ¿Te quedan fuerzas para invocar otro río? Dije esperanzada al tiempo que uno de los loros cayó en picada sobre una diáfana.
Los pájaros parecían sentirse bastante ofendidos por la presencia de las criaturas. No, pero el barco tiene su propio hechizo. Solo es cuestión de liberarlo. Ah, una cuerda apareció atada al mástil. Estaba segura de que antes no había una cuerda ahí. Wendell la cortó con la espada y el barco se impulsó hacia adelante. Sí, se impulsó. De alguna manera se impulsó. Podía escuchar el agua correr bajo nosotros, sentir la sal salpicarme la cara, pero no había nada. Nada salvo una ondulación plateada en movimiento. Wendell movió la vela de un tirón y la barquilla salió disparada hacia las diáfanas, que en ese momento estaban distraídas por los loros. Sin quererlo, estaban siendo de ayuda. La diáfana más cercana comenzó a aullar una advertencia, pero el sonido quedó acallado con brusquedad cuando la barquilla impactó contra ella y la mandó de cabeza al agua, porque había agua debajo de la barquilla. Era lo que nos arrastraba por el museo, aunque no pudiera verla. Wendell volvió a tironear de la vela y chocamos contra el nudo de diáfanas que quedaban, que corrieron la misma suerte que la primera. Sus gritos produjeron un sonido burbujeante antes de quedar en silencio. Wendell intentó ajustar la vela de nuevo. Creo que intentaba frenarnos, pero se le escapó el agarre y aumentamos de velocidad. ¡Emily! Gritó, y se lanzó sobre mí justo antes de que nos estrellásemos contra uno de los expositores. Una lluvia de cristal roto cayó sobre él y ambos quedamos empapados por una ola que, invisible, rompió contra la barquilla. ¿Estás bien? Quiso saber, acunándome el rostro. Estaba tan aliviada de que hubiésemos dejado de movernos que solo podía sentir, aunque sentía unas náuseas horribles en el estómago. Él se sacudió el cristal del pelo y me ayudó a salir del bote. Las diáfanas estaban tiradas en el suelo, o lo que quedaba de ellas. Se habían deshecho en luces diminutas que flotaban donde se habían encontrado sus cuerpos, chisporroteando de manera intermitente. Una a una se extinguieron. Una permaneció encendida, pero Wendell dio una palmada como si aplastase a un insecto. ¡Qué desastre!, dijo, inspeccionando lo que quedaba del museo, que ahora tenía el aspecto de una alucinación provocada por la fiebre, o quizá varias. El globo aerostático había flotado sin rumbo hasta una esquina, donde se balanceaba con suavidad entre la pared y la maqueta de un pueblo de hadas en miniatura. Wendell se dejó caer en el trono élfico de nuevo, que se había movido un poco, y descansó la cabeza sobre las manos. Llegué a su lado en un abrir y cerrar de ojos, salpicando en los charcos de la marea que nos habían arrastrado en el bote. La barquilla de cuero se mecía entre crujidos tras de mí. Vamos a llevarte a casa, dije. Por favor, dime que tienes conocimientos prácticos de antídotos para los venenos elaborados en tu reino. Él alzó la cabeza y me dedicó una sonrisa. Estaré bien, Em. Le aparté el pelo de sus ojos oscuros y los escruté. Puede que haya algo en las publicaciones, murmuré, pensando en voz alta. Escuché un ruido tras nosotros. Me di la vuelta, pero solo era Rose. Esperaba que nos dijese algo, pero se limitó a quedarse de pie, quieto, paseando la mirada de aquí a allá sin fijarse en nada en concreto. Tenía el cabello pegado a la cabeza. Estaba claro que una ola errante lo había golpeado. Al menos había dejado de chillar. Me volví hacia Wendell. ¿Qué hacemos con él? Wendell compuso una mueca. ¿Por qué debemos hacer algo? A él no lo envenenaron en su cumpleaños. Me parecía mal, pero como no se me ocurrió otra alternativa, el hombre no respondía ni a su nombre. Dejamos a Rose entre los restos sin sentido del Museo de Driadología, inmóvil como una estatua. Un loro se posó sobre su hombro y empezó a limpiarle el pelo, de lo que no pareció darse cuenta. Estaba bastante claro que ya no suponía una amenaza para Wendell o para mí, no en un futuro inmediato, en cualquier caso. De camino a la salida, me detuve junto a uno de los expositores rotos.
Ja, murmuré. Alargué la mano y saqué el artefacto que me interesaba pedir prestado para Shadow y que la curadora me había negado. Un simple collar de cuero a simple vista. Me sentí un poco culpable, pero no mucho. Estaba nerviosa por la adrenalina y por el efecto del miedo, y de todas formas deduje que lo devolvería. Entonces me di cuenta de que la galería principal del museo, sobre todo donde había tenido lugar la batalla, estaba plagada de lucecitas. No eran como las que habían usado las diáfanas, sino más parecidas a las ascuas que flotaban por el aire como movidas por una brisa errante. ¿Qué es eso? Dije, extendiendo el brazo para atrapar una de ellas. La sentía fría contra la palma, pero tan pronto abrí los dedos, salió volando de nuevo. Magia vertida, murmuró Wendell. Estaba casi dormido de pie y se dejaba caer con pesadez sobre mí. Parte de ella es mía, el resto de los artefactos. ¿Vertida? Repetí incrédula. Nunca había oído referirme a la magia de esa manera, como si alguien hubiese volcado una botella de leche. Wendell murmuró algo más que sonó como pelusa, aunque debí de oírlo mal. Rebusqué en el bolsillo y saqué uno de los saquitos de terciopelo con una especie de red de anillos como revestimiento que utilizaba para recopilar artefactos de las hadas. Recogí un puñado de ascuas diminutas de magia en el saquito y me pregunté si se extinguirían como había pasado con las luces de las diáfanas. Entonces me guardé el saco en el bolsillo junto al collar prestado y ayudé a Wendell a salir por la puerta.